Hola, mi nombre es Alison Terán y junto con mis compañeros Ricardo Altamar y Laura Bernal hablaremos sobre la cartografía filosófica de la ciencia desde una perspectiva feminista. Al igual que la cartografía, a continuación describiremos algunos de los aspectos de la filosofía de la ciencia contemporánea que nos ayudarán a comprender el análisis de la ciencia en el laboratorio, antiguos modelos de la ciencia y la perspectiva feminista para nuevos modelos de la ciencia. Lo que llamamos hoy filosofía de la ciencia se encuentra más relacionado con los conceptos mismos de la ciencia, eso con respecto al modo en el que se hace y los resultados de sus aplicaciones. Aproximadamente en el siglo XIX la ciencia de manera experimental era segura e inmovible, incluso llena de verdades absolutas. Esta es la ciencia tradicional y sobre ella la filosofía, que reflexionan en el mismo sentido, pero no son iguales en valores y en la forma de hacer ciencia. Philip Kitcher en 1998, en su artículo A Plea for Science Studies, súplica para los estudios de la ciencia, habla sobre dos imágenes que se tienen hoy de la ciencia a partir de lo anteriormente mencionado. Uno de ellos es la imagen racionalista realista y el segundo es la imagen sociohistórica. Según Kitcher, la imagen racionalista realista posee un carácter progresivo con la capacidad de interpretación y predicción más que todo en las áreas de la ciencia avanzada. Por esta razón, afirma que los estudios hechos existen con independencia de las teorías que se construyeron a partir de su observación, análisis y descripción, pero también acepta que estas conclusiones se pueden reevaluar con el paso del tiempo. La imagen sociohistórica es aquella que reconoce que esta ciencia es una intervención humana, lo cual posee algunos límites cognitivos. Lo que quiere decir es que los científicos al presentarse en un laboratorio con toda su carga teórica y la experiencia vital no abonan al momento de hacer ciencia. Se reconoce como un carácter relevante como estas condiciones sociales y culturales terminan afectando la ciencia en sí misma y el impacto que tienen sobre su aceptación en la cartografía de las prácticas científicas. Una de las perspectivas que la línea de investigación sociológica de la ciencia ofrece es la manera en la que la ciencia se hace desde el laboratorio. Este análisis se ha convertido en el eje central de las diferentes líneas de estudio. Sin embargo, según Longino, en 2004, la ciencia no solo se hace desde allí, sino también desde oficinas, conversaciones y debates, independientes de los experimentos y los análisis realizados en los estudios. Por esta razón, a diferencia de Kitcher, Longino asegura que las teorías no solo son producto de las investigaciones, sino también de aquellos elementos del laboratorio que nos ayudan que ayudan a los científicos a conectar los resultados. Bueno, de acuerdo, dependiendo de todas estas críticas realizadas hacia la ciencia tradicional, pues la sociología, la historia y la filosofía de la ciencia adoptaron ciertos puntos puestos por Inmaculada Perdomo, en la cual uno de ellos, ella menciona de que la ciencia solo es entendible en su contexto histórico y local. En el segundo punto, ella mencionaba de que los productos de las investigaciones científicas pues solamente deben de tener validez dependiendo del concepto de los expertos en el caso. Y como tercero también mencionaba de que hay que tener mucho en cuenta la diferencia entre los conceptos de conocimiento y conocimiento científico, cosa que puso en jaque el modelo de conocimiento occidental, puesto que ellos estandarizaban mucho la forma de buscar el conocimiento. Además, en su cuarto punto, ella decía de que la búsqueda del conocimiento es objetiva, ya que la evidencia es un asunto decidible y negociable, a lo que exponen muchos del caso de las mujeres, puesto a que el diseño de los mapas del genoma están determinando los modelos sin distingo de raza, de sexo, pero también determinan todos los modelos en un paréntesis pues, de exclusión, más que todo. Y como quinto punto, resaltaba de que la ciencia es política por algunos medios, como lo vemos en la farmacéutica, de que todo depende de la sociedad industrial y de consumo, además de las necesidades del mercado. Así como también decía de que no existe un sentido unívoco de que la ciencia de un lugar sea mejor que la de otra. Además de también mencionar, por último, de que tampoco hay que afirmar de que incluso en el contexto europeo la ciencia debe ir unida al progreso, porque si definimos progreso a partir de los resultados para el medio ambiente, sin duda tenemos de que la relación del ser humano-naturaleza estaría demasiado rota. Ya. Voy a explicarles un poco en qué consiste cartografía de la ciencia bajo una perspectiva feminista. Bueno, como primer
tema nos explica sobre la democracia científica y la participación de la ciencia. Bueno, en esta parte nos expresa hacia dónde está orientada la ciencia, ya que esta no tiene muchísima libertad a la hora de ejercer. Es decir, muchísimos de los proyectos científicos que son financiados al momento son por lo general incluye una ventaja para el país de mayor economía, garantiza una ventaja en la parte de poder. ¿Eso qué quiere decir? Que la ciencia muchísimas veces está relacionada con los intereses sociales, políticos, económicos y de gran demanda. No hay muchísima financiación hacia proyectos de países pobres o, por decirlo así, muchísimos de los proyectos que tienen que ver con la parte ambiental no son muy financiados. La mayor parte de la ciencia que se financia es la de la guerra, ya que en ese momento pues le garantiza una ventaja hacia el país que tiene la ciencia de su lado. La otra parte que nos explica es sobre los sesgos sexistas de la ciencia con respecto a las mujeres. A partir de los años 70 mucho, se dio mucho el papel de la mujer, en el cual no era muy reconocido su trabajo, sus proyectos, porque en ese momento se decía de que la ciencia era una rama masculina, por lo tanto a estas mujeres no se les dio mucha participación y sus trabajos o sus tesis fueron calificadas como malas o no tuvieron una revisión justa para ellas. Muchos de los casos de las mujeres que pudieron estudiar fueron porque se unieron con sus colegas o sus familiares, pero ellas siempre quedaban en la sombra, como es el caso de Jane Dumey. Ella nació en 1660 en el seno de una familia de clase media. Se tuvo que casar con un soldado experimentado y pues enviudó a los 17 años de edad y pudo crear su observatorio en el ático de su casa gracias a que la ayuda económica que había dejado la pérdida de su esposo.